malas, pésimas noticias o serán buenas? Señor, lo acaba de escuchar en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer una nueva lista con nombres, con números, con pensiones, cuánto vas a obtener del fondo, cuánto va a quedar el monto total de tu pensión y cómo influye el Fondo de Pensiones del Bienestar. Te voy a dejar a continuación el video entero, ¿sí? Está largo, de una vez le aviso, pero creo que vale la pena, ya que usted se verá beneficiado. Muchas felicidades por el nuevo aumento a partir del 1 de julio. Vea lo que le pregunta el periodista. Señor presidente, ¿qué opina que están a punto de echar abajo su reforma para las pensiones? La gente no quiere pensionarse, el Estado como tal participa. Yo le invito, hablando de participación, punto número 1, regáleme su like, regáleme su manita arriba. Recuerde que por usted soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, y le estamos trayendo toda la información. Usted póngame en la cajita de los comentarios, ¿es buena la noticia? ¿Es mala la noticia? Señores, no les quito más su tiempo, pero por favor, vea todo el video. Le van a decir cuándo le van a pagar, cuánto le van a pagar. Le van a mostrar la lista con números, porcentajes, depósitos, fechas, 100% y cuánto va a cobrar a partir del 1 de julio. Atención, pensionados y jubilados, sucedió el día de hoy en la mañanera. Va para abajo el IMSS, va para abajo el ISSSTE. Recuerda ponerme en la cajita de los comentarios, ¿eres ley 73 o ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social? Robert, no te olvides de los del ISSSTE. Fíjate que yo soy 10º transitorio y no te olvides de las cuentas individuales. El presidente hoy saca una lista donde espero que usted se encuentre y sepa cuánto va a recibir de aumento para el próximo 1 de julio. Nada más que hay un pequeño detallito. ¿Cuál es? Que muy probablemente lo echen para atrás. No lo digo yo. Quédese y vea lo que le exponen al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. No se te olvide, me ayudas mucho si compartes el video y si te suscribes. Recuerda que ya vienen los nuevos registros. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y te dejo con el video. Ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso ¿qué? Por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Por la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Malas, pésimas noticias o serán buenas? Señor, lo acaba de escuchar en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer una nueva lista con nombres,
con números, con pensiones, cuánto vas a obtener del fondo, cuánto va a quedar el monto total de tu pensión y cómo influye el Fondo de Pensiones del Bienestar. Te voy a dejar a continuación el video entero, ¿sí? Está largo, de una vez le aviso, pero creo que vale la pena, ya que usted se verá beneficiado. Muchas felicidades por el nuevo aumento a partir del 1 de julio. Vea lo que le pregunta el periodista. Señor presidente, ¿qué opina que están a punto de echar abajo su reforma para las pensiones? La gente no quiere pensionarse, el Estado como tal participa. Yo le invito, hablando de participación, punto número 1, regáleme su like, regáleme su manita arriba. Recuerde que por usted soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, y le estamos trayendo toda la información. Usted póngame en la cajita de los comentarios, ¿es buena la noticia? ¿Es mala la noticia? Señores, no les quito más su tiempo, pero por favor, vea todo el video. Le van a decir cuándo le van a pagar, cuánto le van a pagar. Le van a mostrar la lista con números, porcentajes, depósitos, fechas, 100% y cuánto va a cobrar a partir del 1 de julio. Atención, pensionados y jubilados, sucedió el día de hoy en la mañanera, va para abajo el IMSS, va para abajo el ISSSTE. Recuerda ponerme en la cajita de los comentarios, ¿eres ley 73 o ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social? Robert, no te olvides de los del ISSSTE. Fíjate que yo soy 10º transitorio y no te olvides de las cuentas individuales. El presidente hoy saca una lista donde espero que usted se encuentre y sepa cuánto va a recibir de aumento para el próximo 1 de julio. Nada más que hay un pequeño detallito. ¿Cuál es? Que muy probablemente lo echen para atrás. No lo digo yo. Quédese y vea lo que le exponen al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. No se te olvide, me ayudas mucho si compartes el video y si te suscribes. Recuerda que ya vienen los nuevos registros. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y te dejo con el video. Preguntarle su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones. Ellos pues siguen usando la previo a la jornada electoral y siguen argumentando que usted se va a quedar con las pensiones, con las afores y que esto no va a ayudar a los trabajadores ni al pueblo. ¿Qué piensa sobre esto que hicieron? Pues para buscar que la Corte eche abajo la reforma de pensiones que aprobaron en su gobierno. Bueno, tendría yo que explicarlo, pero sí vale la pena explicar en qué consiste la reforma que se aprobó para crear un fondo de pensiones para el bienestar. ¿En qué consiste? Miren, en 1997, cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese gran atraco, y de una crisis económica, financiera, que se produjo por ese saqueo, porque hay crisis que se producen afuera y tienen un efecto interno, pero esa crisis, Salinas Cedillo, se produjo en México.
un mal manejo de la economía y sobre todo por la corrupción. Al grado que Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y surgió el llamado FOAPROA. Ahí creció la deuda 3 billones. Ese es el antecedente. En ese entonces también fue cuando se vendieron los ferrocarriles nacionales, se acabaron 150 años de historia. Y en ese entonces se aprobaron muchísimas reformas y nadie decía nada. Es como ahora que hablan de la violencia en las elecciones. Ya hemos visto cómo guardaban silencio cuando la violencia en los tiempos de Calderón, que todos los dueños de los medios y los más afamados comentaristas de radio, de televisión, estaban ahí haciendo un compromiso para no difundir noticias relacionadas con la violencia. Para ser exactos, en 2011, que fue el año de mayor letalidad, cuando apostaron a rematar a heridos que se producía esta situación por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Bueno, ahí todos guardaron silencio. Pero si nos vamos más atrás, y esto por los jóvenes, ¿saben? Calculamos nosotros que nos asesinaron en el gobierno de Salinas como a 500 militantes de nuestro partido entonces. Es cuando más asesinados han habido. ¿Dónde estaba el Washington Post? Pues Tim Golden andaba corriendo, creo yo, con Salinas en las mañanas. ¿Sí? ¿Y dónde estaban los del New York Times y todos los demás? Y los medios de aquí, todos cooptados, para decirlo amablemente. Bueno, en la época de Zedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario. No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Bueno, pasa el tiempo, imponen con un fraude a Calderón y
En el 2007, lo de Peña fue, lo de Zedillo, 1997, que se aprobó esa reforma. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las AFORES, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí, el manejo de ese dinero les dio muchísimas ganancias a los financieros, porque cobraban porcentajes excesivos de comisión por el manejo de las pensiones de los trabajadores. En México era donde más se pagaba. Ojalá y los expertos me contradigan con pruebas. Bueno, siguiendo lo mismo, porque también abro un paréntesis para recordarle a los jóvenes que en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio, que la alternancia iba a resolver los problemas de México. Y fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Les hacía falta a los oligarcas un recambio, una operación de simulación para mantener el mismo dominio económico en contra del pueblo de México y para terminar de robarse los bienes del pueblo y de la nación. Entonces nos engañaron a muchos de que todo iba a ser distinto. Usaron la palabra cambio hasta que quisieron, la desgastaron, una palabra tan importante, tan noble, así como acabaron con la palabra solidaridad, con el término solidaridad. Por eso nosotros teníamos que hablar después, ya no podíamos hablar de solidaridad, sino, a ver, le buscábamos fraternidad. Ya no era hablar de cambio, sino agregarle cambio verdadero o cambio real. Bueno, engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, porque continuó la misma política económica, pero de manera descarada. Los que estaban en Hacienda con Salinas fueron los que se mantuvieron en Hacienda con Fox y luego con Calderón. Hablábamos entonces que la única diferencia que podía haber, bueno, no puedo hablar de eso, pero cierro el paréntesis, viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones
afores, y igual un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que por sí estaban enojados, porque la política es tiempo, política es tiempo, manejo de tiempos, y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar, o sea, qué primero, qué segundo, no todo. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores, y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo, pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó, porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50%. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento, y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las afores. Y las afores no informaban. Entonces,
lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo. Y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente, y el 25% que van a pagar va al fondo. Y hay otras fuentes de financiamiento, y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso. ¿Qué? Por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Ah, bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora lo van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo
en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, ¿sí? Que se va a ir incrementando el número. ¿Sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es... O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Ah, bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. Sí. Sí, este es el complemento. Presidente, ¿pues lo regalan la tabla? Pues vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a... Sí. ¿Cuándo sería? El lunes se las entregamos. El lunes, porque esto... Entonces, este es el complemento. Entonces... Aquí está el complemento. Para llegar a 100. Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de pensiones de bienestar. Para llegar al 100. Y lo mismo aquí. Este es, por ejemplo, último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué? Para que reciba el 100. Pero hay casos como este, 7,000, le iban a entregar 3,000, 49.9, se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100. Sí, deben haber otros, todos esos.
esto es lo que quieren vetar. Pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Entonces, afortunadamente, pues tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo. Y ya quítala, porque no vaya a ser que por eso nos cepillen. ¿Cree que la tumbe la Corte? Son capaces de todo. Son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. O sea, es que no están para defender a los trabajadores. No defienden al pueblo. Están al servicio de las minorías. Son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, ¿y qué tal que yo me equivoque? Y me van a dar tenga para que aprenda. Me gustaría. Está como ahora que vi a los de Televisa, ¿no? Me dio gusto, ¿no? Presidente. Una de cal por no sé cuántas de arena. Y preguntarle, presidente. ¿Mande? ¿Han colaborado o hay resistencia en las Afores? No hay resistencia. Es que es un asunto legal. Ellos lo saben. No ha habido ninguna resistencia de las Afores. Pero claro, estos son representantes por telepatía, ¿no? ¿Entienden? No hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso. ¿Ya han transferido a partir de la reforma? Todavía no, pero ya el lunes sí podemos darle. Sí, ya se tiene para cubrir todo. Nunca va a faltar. Es decir, siempre va a haber la compensación. Incluso, millones que habían dado. Sí, estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre. Y ya están los trámites en el Banco de México y ya me habían informado que se había aceptado el fideicomiso. O sea, no lo han hecho, o a lo mejor sí, no sé, de manera formal, con un escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México. Ayer me habían informado de que iba avanzando, que iba a estar para el 1 de julio, que de acuerdo a la ley es cuando comienza lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Presidente, y en estos días también ha arreciado una guerra sucia en su contra y en contra de la 4T en redes sociales, y también ya están repartiendo un montón de volantes en varios estados. Pues seguramente no tienen autoría, pero seguramente son de la oposición, donde argumentan o siguen tratando de asustar a la gente diciéndole que usted es un presidente comunista y que también pues está en contra de los católicos. En el volante dicen que hará una ley para desaparecer las fiestas patronales, que cerrará los templos como en la cristiada
y que incluso va a encarcelar sacerdotes. ¿Qué piensa sobre esto que está pasando? Es normal. Mire, cuando comenzamos nosotros a luchar en Tabasco, en 1988, como oposición, era una campaña así, de volantes, que íbamos a cerrar los templos. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo y ya quítala, porque no vaya a ser que por eso nos cepillen. ¿Cree que la tumbe la Corte? Son capaces de todo, son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. O sea, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías. La sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. Vamos a tratar, si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista, eso no tiene nada que ver con lo electoral. Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones. Ellos pues siguen usándola previo a la jornada electoral y siguen argumentando que usted se va a quedar con las pensiones, con las afores, y que esto no va a ayudar a los trabajadores ni al pueblo. ¿Qué piensa sobre esto que hicieron? Pues para buscar que la Corte eche abajo la reforma de pensiones que aprobaron en su gobierno. Bueno, tendría yo que explicarlo, pero sí vale la pena explicar en qué consiste la reforma que se aprobó para crear un fondo de pensiones para el bienestar. ¿En qué consiste? Miren, en 1997, cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese gran atraco, y de una crisis económica, financiera, que se produjo por ese saqueo, porque hay crisis que se producen afuera y tienen un efecto. En la época de Zedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario. No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Bueno, pasa el tiempo,
imponen con un fraude a Calderón y en el 2007 lo de Peña fue lo de Zedillo, 1997, que se aprobó esa reforma. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las AFORES, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí, el manejo de ese dinero les dio muchísimas ganancias a los financieros, porque cobraban porcentajes excesivos de comisión por el manejo de las pensiones de los trabajadores. En México era donde más se pagaba. Ojalá y los expertos me contradigan con pruebas. Bueno, siguiendo lo mismo, viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones a AFORES y igual, un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar, no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical, y hay que priorizar qué primero, qué segundo, no todo. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro solo por bajar las comisiones va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo
va a llegar al 50%. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento. Y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores. Y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo, y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente, y el 25% que van a pagar va al fondo. Y hay otras fuentes de financiamiento, y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas
personas y sería bueno incluso que por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, ¿sí? Que se va a ir incrementando el número, ¿sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es... O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. ¿Sí? Sí, este es el complemento. Presidente, ¿nos regalan la tabla? Vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a... Sí. Cuando sería el lunes se las entregamos. El lunes, porque esto... Entonces, este es el complemento. Entonces... Aquí está el complemento. Para llegar a 100.
Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de Pensiones de Bienestar. Para llegar al 100. Y lo mismo aquí. Este es, por ejemplo, último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué? Para que reciba el 100. Pero hay casos como este. 7,000, le iban a entregar 3,000, 49.9 se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100. Sí, deben haber otros, todos esos. Esto es lo que quieren vetar. Pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Entonces, afortunadamente pues tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes se les entrega todo y ya quítala, porque no vaya a ser que por eso nos cepillen. ¿Cree que la tumbe la Corte? Son capaces de todo, son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. O sea, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, ¿y qué tal que yo me equivoque? Y me van a dar tenga para que aprenda. Me gustaría. Está como ahora que vi a los de Televisa, ¿no? Me dio gusto, ¿no? Presidente. Una de cal por no sé cuántas de arena. Y preguntarle, presidente. ¿Mande? ¿Han colaborado o hay resistencia en las Afores? No hay resistencia. Es que es un asunto legal. Ellos lo saben. No ha habido ninguna resistencia de las Afores. Pero claro, estos son representantes por telepatía, ¿no? ¿Entienden? No hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso. ¿Ya han transferido a partir de la reforma? Todavía no, pero ya el lunes sí podemos darle. Sí, ya se tiene para cubrir todo, nunca va a faltar. Es decir, siempre va a haber la compensación. Incluso, millones que habían dado. Sí, estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre. Y ya están los trámites en el Banco de México y ya me habían informado que se había
aceptado el fideicomiso. O sea, no lo han hecho, o a lo mejor sí, no sé, de manera formal, con un escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México. Ayer me habían informado de que iba avanzando, que iba a estar para el 1 de julio, que de acuerdo a la ley es cuando comienza lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Que si se trata de un accidente de trabajo, se tiene derecho a eso, o se tenía derecho a todo eso. Ya no. Pero no fue un accidente. Y él llevaba 4 meses laborando. Entonces, entre otras cosas, seguros y demás, le dan a la señora, y yo le ofrezco disculpa por tratar estos asuntos de tipo personal, pero ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, vitalicia. O sea, independientemente de tratarse de ella o de quien sea, y de que hubo un problema de origen, ¿por qué un trabajador con la ley Zedillo, si su último sueldo era de 10,000 pesos, iba a recibir 3,000 pesos de pensión? ¿Y por qué en estos casos 125,000? ¿Que no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa, obscena? Bueno, ¿qué pasa ahora? Resulta que la señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil para Combatir la Corrupción. Presidenta. De la Asociación para el Combate a la Corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así? Porque a mí me faltan 4 meses y medio. No, pero ¿qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, hagamos algo. No va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camín y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. No. Bueno, pues resulta
que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta con la amenaza de que si no, se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125,000 pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo de el debido pretexto, de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Pues no, eso ya no me meto ya. Pues, bueno, también pues, sí, a ver que Genaro nos diga cuánto. A ver cuánto. No, pues no, pero no nos metamos a eso, ya, ustedes lo indagan. Pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro, no. ¿Cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal. Es que además resulta que esta fundación de Claudio X González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa, que hubo represión, que hubieron asesinatos, ese señor Claudio X González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajo firmantes tienen que también demostrar sus ingresos. Y yo le estoy pidiendo, formalmente no lo hago, porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta. Oiga, ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal, democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes? Pero además, miren el antecedente de sus miembros. O siguen con la política aquella de, no lo puedo decir, pero en la época de un dictador de Centroamérica, te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos, pero no. Creo que fue un secretario de Estado que dijo, sí, es un hijo de tal por cual. No lo diga.
es un hijo de tal por cual, pero es nuestro hijo de tal por cual. No, es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la honestidad? Llegó a decir un periodista salinista, porque son los mismos, vienen de tiempo atrás, y la entrega de dádivas, como tú lo señalas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, y las tarjetas, y dinero en efectivo. No se debe de permitir eso. Una tarjeta, la tarjeta rosa. Esta tarjeta, que es Apoyo Mujer Grandeza, que es del gobierno, pues se pueden volver o se están acusando de delitos al respecto. De hecho, en este gobierno se ha planteado mucho enfáticamente, incluso se elevó el castigo, la sanción hacia el fraude electoral, hacia las dádivas, hacia este tipo de manejo clientelar, control, el pago de voto, y más ahora enfilándonos hacia estos días, ya 20 días que son aproximadamente los que quedan en la elección. Nosotros tuvimos la oportunidad como Noticiero en Redes en ir a varios estados, pero en particular nos llamó la atención porque hubo muchas quejas, mucho planteamiento ahí sobre una tarjeta, la tarjeta rosa. Esta tarjeta, que es Apoyo Mujer Grandeza, que es del gobierno de Guanajuato, donde ya sabemos quién gobierna, es una tarjeta que pues se les está dando en plena jornada electoral, es decir, en estos días, donde tiene 9,000 a 12,000 pesos dependiendo el lugar. Este tipo de tarjeta ya se han entregado por centenas de miles. Es un evidente control, porque hay listas, hay controles. De hecho, los mismos ciudadanos en Guanajuato han estado haciendo grabaciones cuando se están entregando y se piden credenciales de elector, se pide todo este registro, y han sido incluso amenazados, golpeados, y máxime en un estado como Guanajuato, que aquí mismo se están viendo las cifras de inseguridad. Bueno, pues ha llevado a más miedo, aunque también ya la gente empieza a manifestarse. De hecho, esta es una muestra, al tener esta posibilidad de denuncia, es la posibilidad de presentarle esto aquí. Preguntarle, presidente, yo entendiendo la situación y la limitación en cuestión de sus declaraciones, preguntarle de este tipo de dádivas, porque al final de cuentas se vuelven muy probablemente como delitos. Ya allá el órgano electoral incluso dice que no hay ningún problema, que se pueden entregar, que se pueden libremente plantear eso. Hay verdaderamente, por ejemplo, en estas zonas, en este tipo de zonas, ¿usted considera que sí haya posibilidad de una libertad del voto cuando hay este tipo de dádivas, cuando hay este tipo de cosas? Se han quejado incluso de las propias mañaneras, que es una intromisión. Bueno, este tipo de cosas no solamente es una intromisión, consideramos que es algo más allá y no se está investigando por parte de la autoridad correspondiente. ¿Usted considera que puede haber realmente esa libertad para votar cuando se tiene este tipo de cosas? Pues no debe de suceder. Ya eso tiene que ver con el México antidemocrático, ¿no?, que hizo mucho daño. Ese sistema político antidemocrático de compra de votos, de tráfico con la pobreza de la gente, de falsificación de actas, de relleno de urnas, del acarreo, de que votan los finados
o votaban los finados, el ratón loco, y la entrega de dádivas, como tú lo señalas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, y las tarjetas, y dinero en efectivo. No se debe de permitir eso, y está prohibido en la Constitución, en la ley, muy claramente, y hay que denunciarlo. Y el voto tiene que ser libre. Las elecciones limpias y libres, no al fraude. Que cada ciudadano vote por lo que le dicte su conciencia. Y si los están hostigando mucho, que digan que sí, una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto. Que digan sí, 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 pero a la hora de votar, toma tu champotón. Además, ya mañana quitamos esta conferencia y no hay ninguna violación, porque no estoy llamando a votar por nadie. Que cada ciudadano decida libremente. Pero si es una calamidad, y si queremos que nuestro querido México siga progresando con justicia, no al fraude, porque eso era lo que impedía el avance. Imagínense, estábamos hablando hace un momento de la guerra. Nos robaron la elección presidencial del 2006. Y para buscar legitimidad, que no obtuvieron en las urnas, porque se robaron la elección, toman esa decisión, le pegan ese garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos meten un problema grave que todavía lo estamos padeciendo. Pero, ¿cuál es el origen? Un fraude electoral. Un fraude. Por eso no hay que permitir el fraude. Democracia verdadera, auténtica. Y la credencial de elector es un arma muy poderosa. Con la credencial de elector, sin violencia, de manera pacífica, se puede transformar o se puede cambiar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, o se puede protestar y oponerse al gobierno, o se da a conocer, se expresa, se manifiesta el repudio al gobierno. Es un acto sublime.
el ir a votar con libertad. Entonces yo espero que pues esto suceda, va a ser así, porque la gente es muy responsable. El pueblo de México es muy responsable. No así la llamada clase política. Eso siguen. Y los que se creían dueños de México, la oligarquía corrupta, con todo su andamiaje de apoyo, medios de manipulación, intelectuales orgánicos. Ahora hasta jueces, magistrados, ministros, aunque no todos, hay excepciones. Y lo mero principal, que sin eso no se hace nada. El pueblo, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y el pueblo de México es mucha pieza. Por último, presidente, preguntarle, el caso de Mario Amparo Casar, que aquí ya se expuso por parte del director de Pemex, la situación de su pensión, todo esto que ha conllevado a una discusión, una polémica, incluso la derecha, bueno, pues ferozmente ha cuestionado esta situación. Un juez ya pues ha ordenado que se le, incluso que se le, no solo que se le regrese el tema de la pensión, sino que los meses que se le han estado dejando de dar se reintegren, se le repongan. Pero por el otro lado, y esta sería la pregunta, ahí está el fondo de pensiones que aquí ya se ha creado, aquí se anunció, aquí se firmó, que ya está próximo en funcionar. Y por el otro lado, que en el fondo de pensiones para los trabajadores también se van, pero en contra de la pensión de 100% para los trabajadores. Es decir, no hay esa ferocidad, ese desgarramiento de vestiduras para defender, al contrario, es para atacar, porque ahí dicen que el 100% de los trabajadores sí es injusto, finalmente se van contra el fondo de pensiones. De México es mucha pieza. Por último, presidente, preguntarle, el caso de Mario Amparo Casar, que aquí ya se expuso por parte del director de Pemex, la situación de su pensión, todo esto que ha conllevado a una discusión, una polémica, incluso la derecha, bueno, pues ferozmente ha cuestionado esta situación. Un juez ya pues ha ordenado que se le, incluso que se le, no solo que se le regrese el tema de la pensión, sino que los meses que se le han estado dejando de dar se reintegren, se le repongan. Pero por el otro lado, y esta sería la pregunta, ahí está el fondo de pensiones que aquí ya se ha creado, aquí se anunció, aquí se firmó, que ya está próximo en funcionar y que tiene que ver con el 100% de la pensión sobre los ingresos de cada trabajador, trabajadora. Sin embargo, también ahí también han actuado grupos de derecha, ahora resulta, para atacar, para ampararse contra el fondo de pensiones. Es decir, por un lado, la defensa de más de 100,000 pesos de pensión contra una persona como es María Amparo Casar, que supuestamente está en contra de la corrupción, pero ya vemos que ella también comete actos de corrupción, por lo menos la evidencia y todo lo que se ha mostrado. Y por el otro lado, que en el fondo de pensiones para los trabajadores también se van, pero en contra de la pensión de 100% para los trabajadores. Es decir, no hay esa ferocidad, ese desgarramiento de vestiduras para defender, al contrario, es para atacar, porque ahí dicen que el 100% de los trabajadores sí es injusto, finalmente se van contra el fondo de pensiones. Pero en el otro dicen, ¿por qué es injusto atacar a una persona con 120,000, 125,000 mensuales? ¿Cuál es la lectura ahí, presidente? Yo sé que esto lo ha planteado, pero ahorita me parece que está muy claro cómo actúa, en este caso, la parte más conservadora del país, bufetes, empresas. Por un lado, atacan, incluso pues ahí dicen que la van a echar abajo,
pero por el otro dicen cómo es posible que se va contra una pensión. Preguntarle estas dos posturas en este momento, presidente, ¿cuál es su reflexión? Gracias, le agradezco. Pues es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué sucedía hasta antes de que llegáramos al gobierno? Pues había un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios. Era el gobierno de una minoría, por eso hablo de que no había democracia. Era una oligarquía, era el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Entonces ellos se servían con la cuchara grande, se sentían los dueños de México, pero llegaron, porque así es el conservadurismo, a internalizarlo como algo normal. Así querían que se aceptara la corrupción como algo normal. Ya he mencionado lo que decía don Jesús Silva Gerso: se hacen ricos de la noche a la mañana y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba: y ese es el peor de los males. Porque es una especie de enajenación. O sea, yo soy superior, yo tengo más derechos, yo sí puedo robar, pero lo que hago no es robo, roban otros. Y ese, pues, es el discurso que domina. Al final, pues, es muy hipócrita todo. El conservadurismo es corrupción y es hipocresía. No quiero generalizar, porque pues sí hay conservadores que tienen cierta doctrina y escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero, los vuelve locos. Y se ve normal, por eso la reacción. Yo les dije a ustedes que cuando se da este caso, Pemex tenía que denunciarlo, porque si no, pues iba a incumplir con su responsabilidad de no permitir la corrupción. Pero además son casos emblemáticos que ayudan mucho a explicar cómo es el tejemaneje de la política o de la politiquería, y cómo sí hay quienes se sienten superiores y coincide que son racistas y que son clasistas y que le tienen desprecio al pueblo. Hablábamos de que de los 300, 400 abajo firmantes, el 90%
presupuesto público. Y el presupuesto, bueno, por eso es público, es el pueblo. Pero no defienden al pueblo, defienden a las élites. Por eso es muy bueno el que este asunto se haya ventilado. A ver, ¿cómo? Si existen documentos de que fue un suicidio, y cómo se paga como si hubiese sido un accidente, pero están las evidencias. Entonces, los abogados de Pemex deciden: estuvo mal y tienen que devolver el dinero. Fue un acto de corrupción. Y entonces salen todos a defender. Ya tiene tiempo. En mi libro yo planteo eso y me imaginé de que no habían modificado, o mejor dicho, que no habían pagado todo eso. Cuando me informan, me sorprendió y me acordé de ese encuentro que tuve con el procurador de entonces, Bernardo Batis, que me planteó que lo habían ido a ver para que cambiara el acta, porque desde el momento del fallecimiento se habla del suicidio, los mismos familiares, y en el peritaje del Ministerio Público sale lo mismo. Pero luego pasa el tiempo, a los 5 meses, porque cuando se trata de un asunto así, se abre una investigación para estar seguros de que no hubo homicidio. Entonces, cuando termina la Procuraduría, ya emite una resolución de no ejercicio de la acción penal, porque no hay homicidio. Y ahí se establece de que fue un suicidio, maniobras suicidas. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, vitalicia. O sea, independientemente de tratarse de ella o de quien sea, que si se trata de un accidente de trabajo, se tiene derecho a eso, o se tenía derecho a todo eso. Ya no. Pero no fue un accidente. Y él llevaba 4 meses laborando. Entonces, entre otras cosas, seguros y demás, le dan a la señora, y yo le ofrezco disculpa por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia.
le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, vitalicia. O sea, independientemente de tratarse de ella o de quien sea, y de que hubo un problema de origen, ¿por qué un trabajador con la ley Zedillo, si su último sueldo era de 10,000 pesos, iba a recibir 3,000 pesos de pensión? ¿Y por qué en estos casos 125,000? ¿Qué no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa, obscena? Bueno, ¿qué pasa ahora? Resulta que la señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil para combatir la corrupción. Presidenta. De la Asociación para el Combate a la Corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así? Porque a mí me faltan 4 meses y medio. No, pero ¿qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, hagamos algo. No va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camín y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. No. Bueno, pues resulta que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo, y creo que hasta con la amenaza de que si no se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125,000 pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo de el debido pretexto, de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250,000 pesos mensuales
Entonces, ¿cómo se va a quedar? Ah, pues no, eso ya no me meto ya. Pues, bueno, también pues, sí, a ver que Genaro nos diga cuánto. A ver cuánto. No, pues no, pero no metamos a eso ya, ustedes lo indagan. Pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro, no. ¿Cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal. Es que además resulta que esta fundación de Claudio X González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa, que hubo represión, que hubieron asesinatos, ese señor Claudio X González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajo firmantes tienen que también demostrar sus ingresos y yo le estoy pidiendo, formalmente no lo hago, porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta. Oiga, ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal, democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes? Pero además, miren el antecedente de sus miembros. O siguen con la política aquella de, no lo puedo decir, pero en la época de un dictador de Centroamérica, te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos, pero no. Creo que fue un secretario de Estado que dijo, sí, es un hijo de tal por cual. No lo diga. Es un hijo de tal por cual, pero es nuestro hijo de tal por cual. No, es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la honestidad? Llegó a decir un periodista salinista, porque son los mismos, vienen de tiempo atrás,